Ok, muy bien. Ya está grabando la clase y también ya se está compartiendo la pantalla. Muy bien. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta que el día de ayer, en la clase de ayer, nos habíamos quedado en el movimiento bidimensional. Estábamos estudiando justamente uno de estos movimientos y hablábamos acerca del movimiento en el plano, ¿no? ¿Qué es lo que decíamos ayer acerca del movimiento en el plano? Primero habíamos hablado acerca de las ecuaciones que nosotros necesitamos en el movimiento en el plano. Estas tres ecuaciones, estimados estudiantes, salen de las tres ecuaciones que hemos visto al inicio del capítulo de cinemática y habíamos logrado desarrollar hasta acá. Estos son los apuntes de la clase y habíamos logrado decir que hay un principio de independencia, ¿no?, de los movimientos. Ese principio de independencia me dice que si bien existe movimiento en uno de los ejes, bueno, no son dos objetos, sino es un mismo objeto. Cuando un objeto tiene movimiento en el eje X, su movimiento es independiente del eje Y. Un enunciado interesante que decía acá, basado en el principio de independencia de Galileo, les decía que no es el principio de independencia de Bolivia o Estados Unidos, no se trata de esto, se trata de un principio de independencia del movimiento, ¿no? Decía los movimientos componentes en un movimiento compuesto, bueno, está compuesto por un movimiento en el eje X y en el eje Y. Voy a colocar esto de esta forma, este movimiento en el eje X. Por otro lado está el movimiento en el eje Y, acá, ¿no? ¿Qué es lo que dice este principio de independencia? Me menciona, número uno, que los movimientos componentes, en un movimiento compuesto como este, no se desarrollan independientemente. Bueno, se desarrollan, perdón, independientemente. ¿Qué significa? No hay dos objetos, es un solo objeto que tiene tanto aceleración en el eje X y aceleración en el eje Y. El ejemplo que yo les daba ayer era acerca de este principio de independencia, decir bien que si en algún momento del comportamiento de la velocidad, en este caso, desapareciera la aceleración AY, por alguna razón que no conocemos y no vamos a especificar, la aceleración en el eje Y desaparece, el principio de independencia me dice que acá no se tiene una afectación, ¿no? No hay una afectación del movimiento. A ver, déjenme ver el chat. No sé si hay algo. Ok, me están diciendo que no logran ver lo que estoy compartiendo. A ver, voy a detener nuevamente. Voy a volver a compartir de un momento. Muy bien. Me avisan si pueden ver, por favor. Sí, ahora sí. Ya, muy bien. Lo siento. Miren, desde mi punto de vista estaba compartiendo la pantalla, pero aparentemente no estaba, ¿no? Muchas gracias por su feedback. Cualquier tema relacionado al sonido, temas relacionados a esto, no duden en escribirme, por favor. Y bueno, si digamos en este chat no me logran, no logro leerles, por favor, en el WhatsApp está mi número, me escriben directamente, ¿no? Porque muchas veces, a veces, acá me muestra que está compartiendo, pero algunas veces no aparece como si estuviese compartiendo. Ok, vayamos. Bueno, como no se veía el ejemplo que les mencionaba, estábamos hablando de este principio de independencia que dice que los movimientos componentes en un movimiento compuesto, es decir, el eje Y y el eje X, se desarrollan de forma independiente uno del otro. Y aquí indica algo muy importante, ¿no? Es decir, el desarrollo de un movimiento no se ve alterado por la aparición del otro en forma simultánea. ¿Qué es lo que significa este principio de independencia? Lo que me está diciendo es que cuando un objeto se está moviendo con dos aceleraciones, por ejemplo, la aceleración Y en ese eje y la aceleración X en el eje X, en el momento en que la aceleración Y, por alguna razón que no conocemos, llega a desaparecer, es decir, se anula, la aceleración en el eje Y no se ve alterada, no se ve alterada.
Entonces, si lo vemos desde un punto de vista de por ejemplo, de un ejemplo real, vamos a decir, vean a la pizarra por favor, vamos a decir que tenemos los siguientes parámetros, ¿no? En cierto momento del movimiento de este objeto A, el objeto A experimenta una aceleración X en este punto y experimenta también una aceleración Y, ¿ya? Muy bien, producto de estas aceleraciones, al mismo tiempo, al mismo tiempo vamos a decir lo siguiente. Producto de esta aceleración, el objeto A también experimenta una velocidad y le vamos a colocar la velocidad en este punto, ¿no? Las velocidades que está experimentando, vamos a colocar acá, experimenta una velocidad y en determinado instante de tiempo y al mismo tiempo el objeto en el eje y, en el eje X, perdón, experimenta la velocidad X. Vean lo siguiente, el principio de independencia me dice que si por alguna razón en este eje llega a desaparecer, por ejemplo, la velocidad, es decir, la velocidad se vuelve cero, este cambio no afecta de ninguna forma a la velocidad y la aceleración del eje X. Y bueno, esto también es viceversa, ¿no? Si por alguna razón la aceleración en el eje X se vuelve cero, la velocidad y la aceleración, esta velocidad y esta aceleración en el eje Y no se ven afectados. Es decir, por el principio de independencia me dice que si bien existe la aparición o desaparición de un parámetro de velocidad o aceleración en cualquiera de los ejes, esta variación es solamente para el propio eje, no me afecta al resto del movimiento. ¿Ok? Eso es lo que me dice el principio de independencia. ¿Qué más podríamos decir? También podemos decir que, de otro modo, cuando un cuerpo queda sometido a dos movimientos, como en este caso, nuestro ejemplo del movimiento en el eje X y en el eje Y, cada uno de ellos cumple como si el otro no existiera. Esa es la mejor explicación, ¿no? La mejor explicación de este principio de independencia me dice que si yo bien tengo velocidades y aceleraciones en el eje Y, estos no se enteran de los valores que existen en el eje X y viceversa. Los del eje X no se enteran ni les interesa los valores de aceleración y velocidad en el eje X. Por lo tanto, este principio de independencia es completamente válido en el estudio de la física del movimiento en el plano, es decir, en dos dimensiones. Y bueno, ocurre un caso también especial, ocurre de que basado en este principio de independencia, nosotros podemos decir que el comportamiento, las ecuaciones que corresponden a cada eje, se escriben de forma independiente. Miren estas ecuaciones de acá, ¿no? Si volvemos un poco hasta acá, bueno, no hasta acá, sino volvemos hasta acá, ¿se acuerdan de estas ecuaciones que habíamos visto el día de ayer? Los voy a copiar acá, lo cual dice que la velocidad en el eje X solamente depende de su velocidad en el eje X y no depende de la aceleración en el eje Y. Y lo mismo, las velocidades y aceleraciones del eje Y solo dependen entre sí. Otra forma de demostrar el principio de independencia es que, por ejemplo, acá, fíjense esta ecuación, voy a resaltar esta ecuación, no lo he resaltado, sino no, solo quería reemplazar esta ecuación. Miren, lo voy a extraer para que se entienda el ejemplo. Ok, miren esta ecuación de acá. La velocidad final en el eje X, es decir, en nuestro ejemplo, sería esta velocidad en el eje X final en el eje X. Bueno, puede ser que el objeto primero estaba, a ver, les voy a colocar un ejemplo complementario a esto. Vamos a colocar que el objeto en cierto momento estaba por acá atrás, tenía una velocidad inicial, tanto en el eje X como en el eje Y, y la aceleración eran las mismas. Después de cierto tiempo, el objeto ha llegado a tener una velocidad
final, tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se escribe su ecuación? Fíjense la ecuación que describimos acá. Dice, la velocidad final en el eje X, bueno, ok, esta velocidad, lo voy a colocar en un color azul. Esta velocidad que estoy remarcando color azul, que sería exactamente esta velocidad de acá, fíjense acá, esta velocidad también lo voy a remarcar en azul, es igual a la velocidad inicial en el eje X, es decir, es igual a la velocidad en este mismo eje, y a eso se le aplica la suma o resta de la aceleración igual en el mismo eje, es decir, esta aceleración, y es decir, esta otra, ¿no? Muy bien. He pintado en color azul todas las ecuaciones que son compartidas en el eje X. Por lo cual, para el eje X, fíjense lo que ocurre, tanto la velocidad inicial como final y la aceleración solamente se toman en cuenta en la ecuación para el eje X, ¿no? Voy a esto y quiero recalcar lo siguiente. En esta ecuación de velocidad, en ningún momento existe esta interferencia entre los ejes. En ningún momento la velocidad final del eje X va a llegar a depender de la aceleración del eje Y. Eso no va a ocurrir, ¿no? Por esta razón, las ecuaciones del eje X son totalmente independientes del eje Y. Y eso significa que por esta razón tengo ecuaciones duales. Una ecuación para el eje X, una ecuación para el eje Y. Acá igual, una ecuación para el eje X, una ecuación para el eje Y, una ecuación para el eje X y una ecuación para el eje Y. Es decir, planteamos las ecuaciones del movimiento independientemente para cada eje. Las colocamos para cada eje de forma diferente y al final tenemos en total 6 ecuaciones, ¿no? Estas 6 ecuaciones. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Bueno, hasta que hemos llegado a explicar el principio de independencia, el cual me dice que no existe afectación entre ejes de acuerdo a las velocidades y aceleraciones. ¿Qué más? Volvemos a nuestro documento. Habíamos hablado acerca del principio de independencia del movimiento y en esta gráfica se muestra un caso especial de este principio de movimiento que es el movimiento parabólico. Este movimiento parabólico, como su nombre lo dice, sigue una trayectoria parabólica. Pero bueno, ahí vamos a recordar primeramente cuáles son las ecuaciones de la parábola. ¿Quién se acuerda cuál es la ecuación de una parábola? A ver, ¿alguien se acuerda? Voy a preguntar a alguien del grupo para ver si es que están atendiendo a la clase. Ingeniero, Disculpe, ingeniero, señorita. ¿Sí? La eh, escucho, adelante. se refiere, creo que la ecuación es y es igual a x al cuadrado más bx más c, pero no sé si se refiere a esa ecuación. De hecho, sí me referí a esa ecuación, ¿no? A ver, ahí vamos. La sesión se va a cortar en 5 minutos, estimados estudiantes. Por favor, una vez que acabe la sesión, nos vamos a volver a conectar inmediatamente al mismo link, ¿ok? A ver, esto es a lo que iba. Primero voy a borrar mis objetos con el cual estaba haciendo algunos ejemplos. Y bueno, vamos a recordar un poco solamente, porque no es un tema de hecho de esta asignatura. Vamos a recordar algunas funciones principales que hemos aprendido en colegio. La primera de ellas es, por ejemplo, esta de acá. ¿Quién me dice qué ecuación es esta? ¿Ecuación de qué? ¿Quién se acuerda?
Ecuación de una recta. Ecuación de una línea. Muy bien, muchas gracias, señorita. Es una ecuación de una línea recta, ¿no? Estas son las propiedades, por lo cual vamos a empezar de lo básico, ¿no? La ecuación de una línea recta. La voy a colocar en un color diferente ahí. Por lo cual, esta ecuación no es una ecuación física, sino es una ecuación algebraica, matemática, en la cual nosotros decimos, basados en el eje Y y en el eje X, podemos graficar en este sistema de coordenadas cartesiana, podemos graficar una línea, ¿no? Muy bien. El siguiente gráfico, bueno, es una función de segundo orden, es lo que mencionaba hace un momento su compañera, en el cual nosotros vamos a decir primero y es igual a x por, y lo voy a esto elevar al cuadrado. Sería x al cuadrado.